Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Una vez más, este día miércoles de estudio bíblico para poder compartir con cada uno de ustedes. Realmente siempre es un gozo el poder hablar de la palabra del Señor. Pero lo principal es que podamos tener un buen entendimiento de la palabra y podernos desarrollar, comprender lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Vamos a hacer una pequeña oración y volvemos a estos estudios. Amén. Señor, yo te doy gracias y te pido tu comprensión, tu entendimiento, Señor. Te pido que tú hagas la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Confiamos, Señor, de que tú eres el que puede hacer, Señor, todo lo necesario, Señor mío, para que podamos comprender y podamos también por la misma ser obedientes a tu palabra. Señor, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y te pido esta bendición especial para cada uno de mis hermanos, de los amigos que nos pueden estar oyendo, tanto en Suecia como en diferentes partes. Señor, bendíceles en gran manera. Yo te lo pido, Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a seguir un tema que hemos estado viendo ya por un tiempo. Y claro, son siete cartas que se mandaron a Asia, a las 7 iglesias en Asia, donde habla el espíritu de revelación, nos habla a cada uno de nosotros y donde está escrito ahí en el libro de Apocalipsis. Entonces, para solamente recordarles un poquito, estamos hablando de este tema donde le titulé El Apocalipsis de la Iglesia Novia. Amén. Y aquí nos está hablando la palabra del Señor de las 7 diferentes iglesias y todas tenían algo en particular. Muchas de ellas tenían obras, o sea, yo pienso que la mayoría, todas tienen obras, pero no todas las obras son buenas. Y el Señor empezaba a remarcar, empezaba a decirle a cada uno de ellos que era necesario poder enderezar el camino. Y estuvimos viendo la iglesia de Éfeso, esto ya lo vimos en Apocalipsis 2.1. Ya vimos la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2.8 en adelante. Ya vimos también la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis 2.12. Y ya vimos la iglesia de Tiatira, que acabamos el miércoles pasado. Ahí Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante. Y lo que hoy día vamos a estar viendo, o las iglesias que nos faltan, es la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Amén. Entonces nosotros hemos visto ya varias iglesias, hemos podido comprender un poquito más de qué se trata todo lo que el Señor ha hablado en esas cartas. No lo hemos dicho todo, sino que pienso que me he dedicado a lo que es principal, aunque si usted lo lee muy bien, hay mucho detalle de que pienso de que el Señor le puede dar revelación sobre la palabra que está ahí. Amén. Hoy día vamos a hablar de la iglesia de Sardis, la iglesia de Sardis. Amén. Y esto es muy importante, hermano, porque en todo lo que nosotros hacemos como personas cristianas se necesita un esfuerzo de parte de nosotros. No, claro, usted dice, no, es que el Señor lo hace todo. Amén. El Señor te da todas las herramientas, pero las herramientas las tienes que usar tú y las tengo que usar yo. Dice que el Señor nos dejó el Espíritu Santo, el poder de Dios para poder usarlo de la manera correcta y que podamos ir surgiendo y ir pasando un poquito más hacia adelante. Amén. Pero vamos primeramente a leer. ¿Qué le dice el Espíritu de Dios a la iglesia de Sardis? Acuérdense que cuando yo hablo de iglesias, estoy hablando de nosotros. ¿Qué dice el Espíritu de Dios a cada uno de nosotros? Porque la palabra, hermano,
la tenemos que coger para nosotros. No quiere decir que yo estoy hablando de los hermanos de Sardes en aquellas épocas. No. Estoy hablando de nosotros. Amén. Entonces, comprendamos un poquito más y vamos a ver qué es lo que dice. Y dice así, esto está ya en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 y 2 primeramente. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto, yo conozco tus obras, mire, importante, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Después en el versículos 3 y 4 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Amén. Ok, hermano. Mire las cosas que están aquí. Es un poquito fuerte. Amén. Ok. Vamos a retroceder un poquito. Y aquí dice la palabra del Señor. Si yo quiero volver nuevamente al versículo 5 y 6, porque sigue la lectura del Señor. Ahí está, ¿sí? Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Miren las cosas que dice. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjese que aquí no dice a la iglesia, dice a las iglesias porque está hablando también de nosotros. ¡Wow, hermano! Aquí dice cosas bastante fuertes, pero vamos a empezar por el principio, ¿ok? Vamos a empezar a desarrollar primeramente, yo esto lo dividí en 3 partes, ¿amén? Para poderlo comprender un poquito mejor. Entonces vamos a lo primero. Y dice así, Apocalipsis 3, 1 y 2. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto. Ahora, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ok, paremos ahí entonces. En primer lugar, se puede decir, hermanos queridos, que Dios siempre va a conocer nuestras obras. Sean estas buenas o sean malas, Él siempre va a mirar. Acuérdense que al principio dice que Él pasa por el medio del candelabro. Él pasa por medio de la iglesia para ver cuál es la obra que cada uno está haciendo delante del Señor. Si es digna delante del Señor o es indigno delante del Señor. Porque eso es lo que está diciendo. Es decir, yo conozco tus obras. O sea, Él siempre va a reconocer. Él siempre va a ver. Él no pone sus manos sobre sus ojos para no ver. No, Él lo ve todo, hermano. De la misma manera que Él veía al pueblo de Israel, de esa misma forma, Él también nos ve a cada uno de nosotros. Ahora, lo que dice esto es un poquito escalofriante, porque dice, yo conozco tus obras. ¿Y cuál era la obra que Cristo, que Dios conocía en ellos? Mire, que tienes nombre, solamente un nombre de que vives y estás muerto. Entonces veamos lo primero. Fíjese que Sardis era una ciudad que se edificó muchos años antes de Cristo. Dice que era una ciudad muy poderosa y muy rica. Fue conquistada al principio por los persas y reducida a un simple imperio menor. Y posteriormente
Fue destruida, por supuesto, por las tropas romanas, ahí principalmente que vinieron de Éfeso, por Alejandro también Magno, que conquistó esta ciudad antes también de ese tiempo. Entonces, como símbolo de esta ciudad, del reconocimiento del conquistador de esta ciudad, la ciudad embelleció en el tiempo de Alejandro Magno, embelleció esta ciudad y dice de que empezaron a reproducirse muchos tipos de industria, mucho cambio de diferentes tipos eh, de telas y empezó a embellecerse esta ciudad. Entonces, esta ciudad empezó a crear diferentes monumentos y en sí también se empezó a enriquecer. Era una ciudad rica, hermano. Era una ciudad rica. Entonces, cuando alguien entraba a esta ciudad, siempre se veía en una ciudad bien ordenada, bien enriquecida, con gente muy adinerada. Entonces en Sardis había un templo incluso enorme y antiguo, ¿no? Que se remonta a los años 300, ¿no? Después del templo de Salomón. Y este se dedicaba principalmente a una diosa pagana, que era Cipeles, y que también fue reconocida después en Grecia como Diana. Se acuerda que también en Primera de Corintios, Segunda de Corintios, habla de la diosa Diana. Por esta razón, se cree que esa diosa tenía el poder de levantar a los muertos, ¿no? La ciudad empezó a decaer en sus creencias, hermano, y así poco a poco fueron conquistados después por los romanos. Pero cuando vinieron los romanos, arrasaron con todo. Arrasaron con las riquezas, arrasaron con los monumentos, arrasaron con los grandes templos, arrasaron con todo. Entonces los habitantes de Sardes vivían solamente de las glorias pasadas, solamente recordando cómo era su ciudad antes de que vinieran los romanos. Me recuerdo mucho, hermano, lo que pasa hoy día en Ucrania. Hoy día se muestra, seguramente en las redes sociales usted lo ha visto, cómo está, por ejemplo, el teatro, cómo están las escuelas. Antes que eran muchos monumentos, que eran monumentos de riqueza donde estaba toda la parte cultural, hoy día ya no queda nada. Ciudades completamente destruidas, edificios completamente abajo, edificios inmensos, hermano, que no queda nada de eso, todo está como destruido. Esto le pasó también a Sardis. Después de estar en el tiempo del imperio de Grecia, realmente ellos llegaron a ser grandes económicamente también de un día para otro. Cuando llegaron los romanos, cuando arrasaron con todo, solamente les quedó vivir de los tiempos pasados. En otras palabras, vivían solamente de una apariencia. Entonces, hermano, esta ciudad rica y poderosa no quedaba absolutamente nada. Solamente ellos vivían en el pasado y solamente vivían de una gloria pasada. Entonces es interesante lo que dice aquí, porque dice que tienes nombre de que vives y estás muerto, y está completamente pensado en cómo vivían los ciudadanos de Sardis y cómo también nosotros espiritualmente podemos vivir. Que muchos cristianos y muchos de nosotros pueden vivir de las glorias pasadas, pero no del poder presente. Podemos vivir de lo que el Señor hizo antiguamente, pero no vivimos de lo que el Señor hace hoy. Y este es un problema, hermano, porque dice, tienes nombre de que vivas, y mire cómo el Señor lo veía, estás muerto. Ahora esto es muy interesante y se lo quiero poner en otras versiones bíblicas para que usted lo pueda comprender mejor. Por ejemplo, ahí Apocalipsis 3:1 en la Biblia de Palabra de Dios para Todos dice así: yo sé todo lo que haces. Pareces estar vivo, pareces. Algo
que se parece nomás, pero en realidad estás muerto. Pareces vivir una vida cristiana, pero en realidad no la vives. Pareces realmente cristiano cuando levantas tus manos y glorificas a Dios, pero si Dios ve tu corazón, puede ser de que estemos muertos realmente espiritualmente. Eso es lo que está diciendo acá. En la Reina Valera contemporánea lo dice así: yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Entonces, ¿de qué vivía la gente en aquel momento en Sardis? De apariencias. De una gloria donde ellos decían que eran ricos, pero que solamente vivían de lo que ellos fueron antes, pero no de lo que son hoy. Y esto está reflejado a cómo se vivía la gente, como le decía, pero también está reflejado espiritualmente en cómo nosotros vivimos hoy delante del Señor. ¿Estaremos viviendo la vida de Dios? ¿Estaremos viviendo esa vida abundante que el Señor nos promete? ¿Estaremos viviendo esa vida de paz que el Señor nos ha dicho? ¿Estaremos viviendo el poder de Dios todos los días en nuestra vida? ¿Estaremos viviendo de la llenura del Espíritu Santo en este día? ¿Estaremos viviendo delante del Señor, correctamente delante del Señor? ¿O estaremos olvidando algunas cosas donde el Señor nos dice que sencillamente estamos aparentando ser espirituales, pero como el Señor conoce nuestros corazones, Él dice, y yo lo que veo es que estás muerto? Es terrible lo que el Señor le estaba diciendo a Sardis, hermano. Pero es terrible que esto el Señor también nos está diciendo hoy a cada uno de nosotros. En la Biblia textual lo dice de esta manera: sé tus obras, que tienes reputación de que vives, pero estás muerto. Esto es más interesante todavía, porque incluso dice que ellos se daban a conocer como que tenían reputación. Todos hablaban de Sardis. Qué linda la iglesia de Sardis, qué lindo los hermanos ahí, qué linda la iglesia, cómo se reúnen. Pero para el Señor era solamente una reputación, porque como el Señor mira por dentro, el Señor le dice, estás muerto. Puedes adorar muy lindo, puedes cantar muy precioso, puedes predicar, puedes hacer muchas actividades en la iglesia, pero el Señor no nos sirve eso, no le sirve eso. El Señor le sirve un corazón contrito y humillado y que realmente pueda vivir delante del Señor y no aparentar una vida cristiana, porque el Señor lo ve todo. Terrible. En la versión Dios habla hoy dice, yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque tienes fama de estar vivo. Mire, hermano, terrible. O sea, de que ellos vivían una vida de apariencias. Esto no está hablando hoy día el Señor de que no tenemos que vivir aparentemente. Es como dice el texto, si tú amas a Dios, harás la palabra de Dios. Entonces unos pueden decir, todos aman a Dios, pero son pocos los que hacen la palabra del Señor. Entonces, ¿dónde realmente está el amor? No hay un amor perfeccionado. Entonces nos acostumbramos, y lo peor, que nos podemos llegar a acostumbrar a vivir de esa forma, de vivir de una apariencia, de vivir de una religiosidad, de vivir sencillamente y creyendo de que sencillamente vivir o ir un día a la iglesia, con eso nos basta. Siento que Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a vivir una vida espiritual todos los días. Y es por eso que este tema es tan delicado. Y fíjese de que cada vez que estamos viendo la iglesia se hace más fuerte. Se hace más fuerte. Entonces, una apariencia cristiana, siendo que en nuestras vidas personales no se vive así. Entonces, una persona se puede decir que está en Cristo, pero no por eso vive como tal. Yo conozco muchos cristianos, queridos hermanos, que se dicen ser cristianos, pero no viven una vida con Cristo. No viven, y menos una vida en Cristo. Entonces, ¿dónde estamos parados?
Entonces aquí el Señor le está dando como un golpe a la iglesia de Sardis y le dice, tú aparentas. Tú sencillamente, aunque tienes reputación, aunque tienes fama, aunque todos hablen de ti, yo sé, dice el Señor, que estás muerto. Entonces podremos hacer muchas actividades en una iglesia. Podemos predicar, como le decía, muy lindo, podemos hacer muchas cosas. Pero si no tenemos la vida de Dios, ¿de qué nos sirve, querido hermano? ¿De qué nos sirve, querido amigo? Si al final lo que nos lleva al cielo es vivir correctamente delante del Señor, vivir la vida abundante que Dios nos ha dado. Terrible, hermano. Pero mire, sigamos adelante, para no quedarme ahí. Juan capítulo 14, versículo 23, en la Reina Valera contemporánea, quiero darle algunos ejemplos. Dice, Jesús le respondió, el que me ama obedece mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. Santo Dios, qué bonito aquí la versión Reina Valera contemporánea. Mire lo que dice. El que me ama. Entonces yo te pregunto, ¿amas al Señor? Y si tú me dices sí, entonces dice, obedece mi palabra. Ah, entonces, ¿qué es? Y sí, hermano, yo lo obedezco. Entonces, ¿por qué no aparece? Obedecer la palabra significa obedecer todo el contorno de la palabra. Usted no puede elegir qué obedecer y qué no, porque entonces sería un hipócrita delante del Señor. Pues no se lo digo yo, la misma palabra me dice de que al que agregare o sacare de este libro, entonces nosotros los seres humanos muchas veces elegimos en qué creer, elegimos qué hacer, elegimos en qué amar a Dios, pero por otra parte elegimos las partes que no nos gustan, esas jamás las elegimos porque no nos conviene, porque vivimos una vida. Sencillamente una vida que nosotros queremos vivir, una vida que nosotros queremos conducirnos, pero no una vida donde Dios nos pueda conducir perfectamente a Él. Este era el problema de Sardis, hermano. Este es el problema de hoy. Este es el problema de muchas iglesias en el día de hoy. Tenemos fama de hablar, tenemos fama de cantar, tenemos fama de actividades, pero por dentro estamos muertos. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es, querido hermano? Pienso que en estos últimos tiempos nosotros tenemos que mirarnos como un espejo y mirarnos delante del Señor si realmente reflejamos su imagen y su semejanza. Él lo dio todo por nosotros, pero nosotros no lo hemos dado todo. Santiago capítulo 1, versículo 22, también Reina Valera contemporánea, dice así: pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando a ustedes mismos. El que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Entonces, mire, aquí hay dos cosas importantes. Una es oír la palabra y hacerla, y otra es oír la palabra y no hacerla. Es por eso dice que muchos son los llamados, porque todos oyen y todos creen y todos pueden decir, sí, yo creo en Dios, pero son pocos los que hacen su palabra. Son pocos los que realmente hacen la voluntad del Señor.
Es una manada pequeña, queridos hermanos, y aquí solamente llegan a la presencia del Señor los valientes, porque dice que son los que arrebatan incluso los cielos, porque ellos se han dispuesto en sus corazones a creer la palabra, a que se le enseñe la palabra y a ser hacedores de la palabra. Pero ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estaba esta iglesia? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Somos hacedores de su palabra? ¿O solamente oidores? ¿O solamente de querer funcionar? ¿O querer sencillamente hacer nuestra propia voluntad? Elegir lo que queremos oír y sacar fuera lo que no queremos oír. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. También Reina Valera contemporánea dice: el que dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y un mentiroso, hermano, en otras versiones le dice, es un hipócrita. Le puse la versión más linda. Se lo leo de nuevo. El que dice, yo conozco, ¿conoce usted al Señor? Sí, yo lo conozco. Ay, sí, gloria a Dios, conozco al Señor. Pero no obedece su mandamiento, no obedece su palabra, no obedece lo que el Señor te mandó, no obedece lo que el Señor te entregó, no obedeces a tu llamado, no obedeces realmente lo que el Señor te mandó a hacer. Entonces es un mentiroso. Y no hay verdad en ti. No hay verdad en mí. Y eso es lo que nos está diciendo hoy día la palabra. Es fuerte, hermano. Pero yo pienso que un día tenemos que pararnos y pensar. ¿Qué estamos haciendo nosotros con ese nombre que nosotros le decimos cristiano y que realmente estamos muy lejos de serlo? Porque pensamos que no, yo lo sirvo de esta manera y otros dicen, no, yo lo sirvo de esta otra manera, yo lo sirvo así, yo lo sirvo así, siendo que la palabra siempre es una. Entonces elegimos nosotros cómo servir, siendo que la palabra ahí nos dice cómo tenemos que servir. ¿Qué es lo que haces? Seguramente el Señor ha tenido misericordia contigo infinidad de veces, pero estamos llegando al tiempo donde el Señor sencillamente está empezando a ver y se está paseando sobre las iglesias, sobre ti, y te está mirando. ¿Eres tú de aquellos que se arrepienten? ¿Eres tú de aquellos que obedecen su palabra, que obedecen sus mandamientos? ¿Eres tú aquellos que piden ayuda a Dios para seguir adelante? ¿Eres tú de aquellos o sencillamente te has olvidado y te has sencillamente creado tu propio evangelio y has caminado a tu propia forma? Eso te lo tienes que contestar tú y me lo tengo que contestar yo. Amén. Santo Dios. Mire, esto solamente salió de la primera parte de esta iglesia, a Sardis. Pero vamos a la segunda parte. Mire, dice así. Yo sé todo lo que haces. Pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. Esta palabra muerto es una palabra griega que se le dice necros. Ya de ahí viene la palabra necrosis o necrótico. Cuando una herida se pudre y se pone negra, entonces ya eso es necrosis. Ya no se puede hacer, hay que cortar. Porque ya cuando se pone negro, se pone necrótico, ya no hay reproducción de células nuevas, entonces las células se van pudriendo y quiere decir que se están muertas. Y esta es la palabra que se utiliza acá. Mire, necros. Y que viene en sí de la palabra necus, que quiere decir cadáver. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí realmente la palabra del Señor? Dice, yo sé todo lo que tú haces. Pareces estar vivo, pero para Dios eres un cadáver. Terrible, hermano. Qué fuerte. Qué fuerte, claro, aquí realmente se tradujo de la manera más linda que lo podemos tener.
para que no suene tan fuerte, pero el original es fuerte. Entonces, hermano, nosotros deberíamos hacernos preguntas y deberíamos parar un poquito en el camino. ¿Estamos vivos espiritualmente o somos solamente personas religiosas? Porque estos tenían fama de ser grandes, hermanos, decía, tenían fama de ser grandes, tenían fama de ser cosas, tenían fama, a lo mejor evangelizaban, a lo mejor tenían diferentes proyectos, a lo mejor tenían diferentes reuniones, tenían fama. Y todos los catalogaban, uy, muy buenos los hermanos de Sardis, pero para Dios no lo era. Porque tenían actividades, sí, eran famosos en sus actividades, pero no tenían vida de Dios. Y aquí viene el gran problema. ¿Qué es lo que tienes tú? ¿Qué es lo que tengo yo? Entonces, si el Señor los titulaba como muertos, como cadáveres, es porque ya estaban como muertos espiritualmente. Ya el que está muerto espiritualmente ya no le sirve a Dios. Porque ya ha cogido, porque estar muerto espiritualmente, hermano, crea un gran problema de conciencia espiritual. Y eso ya lo vamos a estar viendo más adelante. Porque, y se lo quiero adelantar un poco nomás, una conciencia es cuando ya tú pierdes la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es correcto e incorrecto, de lo que es pecado y de lo que no es. Si tú pierdes ya esa conciencia, ya tenemos un gran problema. Un gravísimo problema, porque ya el pecado no ha llegado solamente a tu alma, sino ha acogido también tu espíritu. Incluso, si coge tu espíritu, puedes llegar a ser un apóstata. Y los apóstatas, y hay apóstatas reversibles y hay apóstatas irreversibles. Pedro, por ejemplo, fue un apóstata reversible, se arrepintió, lo negó al Señor, pero se arrepintió y siguió adelante. Pero hay uno que dice, no, yo ya no creo, yo sigo mi vida y se acabó, y etcétera. Entonces ya después de haber conocido la gracia, después de haber conocido al Señor, se hacen apóstatas completamente irreversibles. Y fíjese que recién ahí el Señor puede llegar incluso a borrarlos del libro de la vida. Porque también lo dice. Ah, no, hermano, que la salvación no se pierde. Es verdad, la salvación no se pierde para todos aquellos que pelean y luchan y siguen adelante. Por aquellos que incluso hay gente que está apartada, pero no porque esté apartada no sigue creyendo en Dios. Pero ya, cuando tu espíritu se contamina, cuando tu conciencia se contamina, cuando sencillamente has dejado de que el enemigo coja todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, y te niegues realmente a ser restaurado por Dios, y piensas de que estás bien, incluso llegas a pensar que estás bien delante del Señor, siento que el Señor te dice que estás mal. Siento que el Señor te dice que estás muerto. Siento que el Señor te está diciendo que estás luciendo como un cadáver. Y eso, hermano, ya es terrible. Puede llegar el punto de borrar. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Pero vamos a ir viéndolo poco a poco. Amén. Muerto. Entonces, nosotros deberíamos hacernos algunas preguntas. Me he dicho, aquí le puse algunas preguntas. ¿Por qué eres cristiano? Contéstale. ¿Por qué eres cristiano? Ah, no, porque el Señor me salvó. Sí, pero ¿para qué? ¿Para hacer tu voluntad o para hacer la voluntad de Dios? No, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu obra como cristiano? Porque dice el Señor, yo conozco tus obras. Tú sabes, pregúntate hoy día, ¿cuál es la obra que Dios reconoce en ti? ¿Buena, mala? ¿Cuál es la obra? Porque aquí, en todas las iglesias, Dios reconoce su obra. Dios no es ciego, tampoco es sordo. Él ve y empieza a reconocer cuál es tu obra, cómo es tu obra. No es lo mucho que tú hagas. No me
No me malinterpreta, no es de que tú hagas mucho o hagas poco, sino que sea lo mucho, lo poco, cómo lo haces, con qué espíritu lo haces, para quién lo haces. Amén. Entonces, ¿cuál es tu obra como cristiano? Avanzas en dones y en tu espíritu. Vas cambiando en tu vida. Vas cambiando tus pensamientos, tu manera de pensar, tu manera de actuar. Cambias, estás más encima, estás más, ay, si hay ayuno, ahí estás. Si está la reunión, ahí estás. O eliges, hoy día no, mañana sí, hoy día no. ¿Cómo vives delante del Señor? ¿Tienes religión o vida de Dios? ¿Tienes religión o tienes vida abundante del Señor? ¿Sabe de que nosotros deberíamos preguntarnos esto y contestarnos también? ¿Para qué? Para que podamos reconocer dentro de nosotros cuál es la obra que nosotros estamos haciendo delante del Señor. Y esto, hermano, ya es un llamado de emergencia, porque la venida de Cristo está cerca. La venida de Cristo ya es inminente. Entonces, ¿cómo vamos a ser arrebatados si no vivimos una vida con Dios? Vivimos sencillamente una apariencia, porque después de tantos años de cristiano, entonces alguno dice, ay, ¿para qué me voy a congregar? Incluso, total, yo me puedo congregar en mi casa porque ya he sido cristiano muchos años, yo sé lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Y empezamos así. Siendo el Señor, Él nos dice en su palabra, no dejando de congregar. Entonces, ¿cuál es el evangelio que realmente vivimos? Algunas cosas elegimos, pero otras cosas rechazamos. Pero lo que rechazamos no es lo que dice el pastor, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver cómo vivimos delante del Señor. Santiago capítulo 2, versículo 26. Mire lo que dice aquí. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces usted vaya viendo las muertes aquí. Dice que porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, sin el espíritu humano se muere. De la misma forma, la fe sin obra, la fe que no está realmente en las cosas del Señor, la fe que no tiene obras del Señor, también está muerta. Entonces la fe sí se puede morir en ti. Las obras del Señor sí se pueden morir en ti. Cuando tú no sigues, cuando tú no eres de esas personas que están todo el tiempo aprendiendo de su palabra, todo el tiempo yendo hacia adelante, todo el tiempo peleando la buena batalla de la fe. Porque es necesario, hermano. Es necesario caminar, es necesario correr, es necesario militar como un soldado en el nombre de Cristo Jesús, yo se los digo. Entonces, hermano, la fe se puede morir en ti. ¿Por qué? Porque sencillamente hemos descuidado nuestro evangelio, hemos descuidado nuestro cristianismo y no hemos pasado de cristiano a religioso y de religioso a una costumbre sencillamente. Sardis tenía este problema. Ellos decían y eran famosos y se decían que estaban vivos, pero el Señor cuando los veía por dentro estaban muertos, eran unos cadáveres caminando. Terrible, hermano. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí la palabra del Señor? Que cuando nosotros dejamos enfriar al Espíritu Santo en nosotros y ya no nos alumbra, ya no nos guía, ya no nos llena, entonces nosotros nos convertimos en unos religiosos, en unos muertos delante del Señor. Esto era lo que pasaba con la iglesia, pero yo quiero que aquí entiendan los pasos. Se los voy a poner este versículo 26 en los 4 pasos. Mire, primeramente dice, apártese del mal. Después dice, haga el bien.
busque la paz y sígala. 4 pasos. Amén. Esta es la forma, hermano, que el cristiano tiene que tener para no caer en el acostumbramiento, para no caer en la religiosidad, para que siempre mantenerse. Incluso estos son diferentes tipos de niveles. Primeramente, para que tú poder mantenerte en el Señor, tú tienes que enterarte, tú tienes que aprender a apartarte del mal. Ahora, si tú no sabes cuál es el mal, es porque no has estudiado la palabra del Señor. Y eso es muy importante, que en la iglesia que estás te estén enseñando, te estén discipulando, te estén diciendo, no, esto está mal, esto está bien, esto es lo que dice la palabra y así tiene que ser. Amén. Entonces, de esa manera, tú decides. ¿Quién es el que decide? Tú. El Espíritu Santo te ayuda a tu decisión, pero la decisión la tienes que tomar tú. Primeramente, apártate del mal. Apártate del mal. Y es importante apartarse del mal, hermano. El domingo hablamos de que la maldad, hermanos, que es la iniquidad, está siempre luchando con el poder de la iglesia, que dijo el Señor que las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Entonces siempre están estas dos entidades luchando entre sí. Pero ¿cómo puede luchar la iglesia del Señor contra esta maldad, contra esta iniquidad? Primeramente, no es pegándole un palo, sino sencillamente apartándote del mal. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir de que cuando tú haces la palabra del Señor y la obedeces, entonces de esa forma te estás apartando del mal. Te estás apartando de las malas costumbres. Te estás apartando de la religiosidad. Te estás apartando de no caer sencillamente y que un día el Señor nos encuentre muertos espiritualmente. Y lo primero es apartarnos del mal. Si tú te apartas del mal, solamente te va a quedar entonces hacer el bien. Por eso dice, haga el bien después. Pero tú no puedes hacer el bien si primeramente no te apartas del mal. Amén. Incluso la palabra del Señor dice que haciendo el bien, haremos morir el mal. Pero primeramente, ¿dónde está el bien? En la palabra del Señor. Entonces tú te apartas haciendo ese bien. Amén. Y después, cuando tú ya haces eso, entonces, ¿qué es lo que viene en ti? Dice, busque la paz. Y buscar la paz es buscar la llenura del Espíritu Santo. Es buscar el bautismo del Espíritu Santo. Es no quedarte ahí, bueno, yo ya sé esto, estoy listo. No estamos listos, recién estamos empezando, hermano. Entonces, todo el tiempo tenemos que ir evolucionando. Dice a un varón perfecto. Dice en Efesios capítulo 4. Entonces nosotros tenemos que seguir. Incluso dice, sígala. O sea, primeramente, ya cuando tú sabes el bien, cuando ya tú has encontrado la paz, cuando tú has encontrado la palabra del Señor, cuando tú ya estás estudiando, ¿qué es lo que tienes que hacer? Seguirla, pues. Tú no te puedes parar. No puedes parar tu carrera, no te puedes quedar quieto, tienes que seguir. Pero todo el consejo de la palabra no tienes que seguir. A ver, déjame decirte algo. Cuando tú empiezas a elegir en qué creer, esto, la palabra de Dios lo creo, esta de la palabra de Dios no lo creo, cuando tú eliges ahí, el mal ya ha cogido tus pensamientos. Y de esa manera nos podemos ir apartando y de esa manera un día podemos llegar solamente a ser cristianos de apariencias, pero no, la realidad de una vida con comunión con el Señor está muy lejos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Miren lo que dice acá. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. O sea, una de las formas de que tú dices, sí, hay que tener temor de Dios, ¿qué es lo que es? Apartándose del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aleluya. Y fíjese de que uno lo toma solamente esto como algo físico. Ay, qué bueno, me voy a mejorar de mis enfermedades si sigo con el temor de Dios. Amén. También es así. Pero cuando dice huesos,
dice que el Espíritu de Dios dice que reposa en los huesos. Cuando mandó a soplar el profeta, ¿qué es lo que sopló para que empezara a vivir? Los huesos. Entonces el Espíritu entra a los huesos. Entonces será refrigerio para tu espíritu. Será refrigerio para tu vida. Será un refrigerio. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Sí, temor a Jehová. Sí, pero el temor a Jehová tiene una condición. ¿Cuál es? Apártate del mal. Apártate de hacer tu propia voluntad. Apártate de solamente creer una parte de la palabra del Señor y la otra no. Porque si no, pongámosles todo lo contrario. Si no te apartas si te apartas del Señor y no temes al Señor y no te apartas del mal, entonces ya no será medicina para tu cuerpo. Será una enfermedad para tu cuerpo y será un sufrimiento para tus huesos. Entonces el Señor te encontrará un día teniendo un nombre de cristiano, pero que realmente no se vive de esa forma. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 12, Reina Valera del 60, dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Que hacen el mal. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es apartarte del mal. Apártate del mal. Apártate, porque el mal, hermano, está en nuestros pensamientos. Muchas veces el mal está en hacer siempre y querer hacer lo que nosotros queremos hacer, nuestra propia voluntad. Mire, si usted se queda en la calle y no va a ninguna iglesia, es un mal. Porque la palabra sí nos dice que hay que congregarse. Porque si no, ¿cómo te vas a alimentar? No, yo me alimento de YouTube. Sí, pero en YouTube hay mucho. Entonces uno va eligiendo. Si habla el hermano de escatología, oigo a este. Si el hermano habla del otro, oigo a esto otro. Si el hermano habla de la allá, entonces oigo al otro. Y eso es no tener ni siquiera un padre espiritual. O sea, tú estás viendo diferentes tipos de doctrina y no te mantienes en una. No es bueno, hermano, porque si no, esto va a crear más confusión en tu vida que una bendición. Tienes que tener tu pastor. Tienes que tener esa persona que te está guiando, que te está enseñando, que te está discipulando. Es importante que lo tengas presente. Amén. Entonces dice, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Porque los ojos del Señor están sobre ¿quién? Los justos. Deberíamos conversar quiénes son los justos, pero no nos alcanza el tiempo. Y sus oídos atentos a sus oraciones. O sea que el Señor es el justo, el que hace la palabra del Señor. Y las oraciones están atentos ¿a quiénes? Para los justos primero, hermano. Mire, el resto, los que no son justos, solamente van a poder vivir con las misericordias. Pero yo quiero vivir con la bendición. Para eso tengo que ser un justo, para eso tengo que llegar al temor del Señor, para eso me tengo que apartar del mal. Para no ser un religioso, sino vivir una vida delante del Señor. Seguimos. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice así: no devolviendo mal por mal, ni maldiciendo por maldición, ni maldición por maldición, perdón, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredéis bendición. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Bendecir. Jamás salga de sus labios un tipo de maldición, porque esto un día se te va a devolver. Amén. No estamos para maldecir a nadie, querido hermano. Estamos para decir la verdad. Amén. Pero jamás maldecir. Porque la palabra sencillamente se expone, jamás se impone. Yo en este momento estoy exponiendo la palabra para que el Espíritu Santo haga la obra en tu corazón. Entonces, dice de que jamás tenemos que pagar mal por mal. Jamás salga de tu boca una maldición. Jamás salga cosas negativas de tu boca. Bendice siempre. Porque esta es una bendición, hermano. Bendecir, bendecir, bendecir. Que nunca te falte eso. Proverbios capítulo 8, versículos 13 y 14. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Mire,
Aquí vemos, mira, el temor de Jehová era apartarse del mal. Y ahora dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Es más profundo todavía, aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Amén. Mire cómo son las cosas. Entonces, ¿dónde está la inteligencia? ¿Dónde está el consejo? ¿Dónde está el buen juicio? ¿Dónde está el poder? En Él. ¿Y qué es lo que Él nos ha dejado? La palabra del Señor. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice todo lo necesario para que nosotros podamos responder a esa palabra y hacerla. Porque si no lo hacemos, sufrimos el riesgo mayor que llegar a ser unos religiosos y que tarde o temprano nuestro espíritu ya y nuestra vida ya aparezca como muertos delante del Señor. Terrible, hermano. Es terrible perder la conciencia. Es terrible perder la conciencia espiritual. Conozco a muchos hermanos que se dicen ser cristianos, pero andan en cualquier parte en el mundo, pero ya no les da vergüenza. Ya lo hacen como algo natural, como algo normal. Ya no les da vergüenza de que le digan algo o mostrarse siendo cristianos y todo. ¿Por qué? ¿Y por qué pasa eso? Dice usted, porque han perdido la conciencia espiritual. Entonces, tienen un nombre de cristiano, pero delante del Señor ya lucen como muertos. Esa es la palabra. No se la puedo cambiar. No le puedo decir una cosa por otra. Amén. Aleluya. Así que tenga cuidado con la lengua, dice acá. Amén. Vamos a este versículo entonces. Hechos capítulo 9, versículo 14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Ok. Mire, ¿cuál es la forma que el Espíritu Santo limpia nuestras conciencias? Es a través de la sangre de Cristo. Cuando usted recibe ahí la Santa Cena o la Santa Comunión, pan y vino, la sangre de Cristo es el único que tiene el poder para limpiar las conciencias. Y la conciencia, hermano, nuestra conciencia no está en nuestra alma. La conciencia está en nuestro espíritu, en el espíritu humano. Ahí está la conciencia. Y es por eso que era tan importante que cuando uno recibe a Cristo como su Salvador personal, dice que viene el Espíritu de Dios y ¿dónde reposa en ti? No en el alma, tampoco en el cuerpo, sino que reposa en el espíritu humano. Tu espíritu humano es alumbrado, tu espíritu humano empieza a comprender cosas que nunca han sido comprendidas y en ese momento te hace consciente de lo del Señor. Yo me acuerdo que a los 15 años, cuando yo recibí al Señor, me acuerdo que fue un día domingo, pasé adelante y vino el Espíritu. Yo vi, hermano, o sea, sentí por dentro cómo vino el Espíritu Santo de Dios y me hizo consciente de algo que era inconsciente antes. Antes yo era inconsciente de que era un pecador, pero cuando vino el Espíritu Santo yo fui consciente que era un pecador. Y ¿sabe? Es como que Dios me abrió la mente y me hizo entender que realmente Dios sí existía y que sí podía cambiar nuestras vidas. Entonces, hermano, el Espíritu de Dios, el que te puede hacer consciente de pecado. ¿Cuál era el problema entonces de Sardis? Si vamos resumiendo, ya que me quedan solamente 6 minutos. Si vamos resumiendo, ¿cuál era el problema de Sardis? ¿Por qué el Señor le dijo, tú pareces ser una iglesia que
que tiene avivamiento, tú pareces ser una iglesia que tiene fama de seguir las cosas de Dios, tú pareces tener una iglesia, pero ¿cuál era el problema? ¿Por qué Dios los encontró como muertos? Porque ellos habían perdido ya la conciencia espiritual. Iban a la iglesia, levantaban las manos, glorificaban a Dios, alababan, adoraban, pero su espíritu ya no había conciencia, porque en la iglesia eran cristianos, pero fuera de la iglesia eran mundanos. Terrible, hermano. Terrible que lleguemos ahí, que lleguemos a esa instancia, que lleguemos, que el Señor un día nos diga: mira, yo sé que fuiste a la iglesia, que levantaste, que adoraste, que alabaste, pero estás muerto. Estás muerto. Porque eres inconsciente del pecado. Entonces, aquel que es inconsciente del pecado hace las cosas y no le da nada. Para ellos ya no son pecado. Entonces, las cosas buenas son malas y las malas buenas. Entonces, para ellos llegan a ser personas cristianos inconscientes del pecado. Entonces, son los típicos cristianos que lo pueden aceptar todo y lo pueden tolerar todo. Y toleran incluso lo que Dios no tolera. Y eso ya es un peligro mayor. La Biblia hoy día nos está advirtiendo de que tenemos que acercarnos a Él, primeramente para no perder la conciencia espiritual y para que ser personas realmente que sigan el consejo de Dios y no solamente el consejo o lo que nosotros queramos. No, hermano, no es seguir según como uno quiera, es seguir según la palabra del Señor. ¿Para quién es esto? Para los valientes nomás, hermano. Solamente para valientes. ¿Por qué cree que dice que ellos arrebatan el reino de los cielos? Porque saben pelear, saben luchar, saben cuál es el temor del Señor, saben que hay que estar ahí siempre en el Señor para no ser esas personas que pierden espiritualmente. Y esto se va perdiendo poco a poco, hermano. Cuando tus elecciones de tu alma van contrario a las cosas del Señor, entonces tú vas perdiendo poco a poco. Como que vamos cambiando las prioridades del Señor. Lo que antes era primero, entonces ya no es primero. Cuando tú estabas gozándose para ir a la iglesia, entonces tú ya no te gozas. Hermano, tienes que tener cuidado con este tipo de cosas. No vaya a ser que llegue el momento y ya seas un inconsciente espiritual. Y aquí se crea un peligro mayor, hermano. No les tengo el versículo, pero eso lo voy a hacer para la próxima vez. Se los voy a agregar acá. Un peligro mayor. Y eso, pero de eso ya vamos a conversar la próxima vez. Amén. Les quiero dejar esta primera parte de Sardis. Ya el próximo miércoles vemos la segunda parte y así después la tercera parte. Entonces, hoy día oremos mejor. Oramos para que el Señor nos mantenga, ¿sabe?, dentro del temor a Dios. Mientras haya temor a Dios, podemos ser conscientes de lo que el Señor nos pide. Si perdemos el temor, entonces el mal ya ha agarrado nuestro ser. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, hoy día por tu palabra. Tu palabra es fuerte, Señor, pero hoy día nos advierte a cada uno de nosotros de empezar a corregir, de empezar a ver primeramente cómo está nuestra vida delante de ti. Señor mío, yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, de que tú nos ayudes, Señor. No hagas consciente de lo que tú nos pides en tu palabra, de que no, Señor, no nos apartemos, Señor, de que no empecemos a elegir lo que creer y lo que no creer, pues tu palabra es una, Señor mío. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que nos hagas valientes, gibores del Señor, para que podamos estar siempre delante de ti sin avergonzarnos de nada, sino que un día tú nos digas: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Para eso, Señor, ayúdanos a jamás perder el temor a ti. Gracias, Señor mío. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos, a mis amigos, Señor, a todos aquellos que ven este programa, que ven estos estudios bíblicos.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Estamos contentos, que el Señor me los bendiga grandemente y nos estamos viendo, si así Dios lo quiere, este próximo miércoles, hablando un poquito más de esta iglesia de Sardis, que en sí nosotros somos la iglesia. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.